La paz de Dios, hermano José Luis, hermana Marisela, me indican por favor si se escucha bien y también si se ve bien para poder comenzar con la clase de este día. Y bienvenidos los dos en el nombre del Señor Jesús. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar entonces inicio con lo que va a ser nuestra clase del día de hoy. Me da mucho gusto, primero que nada, que estén aquí ya presentes. Pues puedo decir que dos de los alumnos más constantes que tenemos aquí en el seminario y me da mucho gusto que ya estén en esta hora aquí. También bienvenida a nuestra hermana Sandra, que también ha sido una hermana muy constante, gracias a Dios. Bueno, pues ustedes están siendo de alguna manera pilares de este seminario, porque por medio de la presencia y de la asistencia de ustedes es como se va manteniendo este ministerio. Bueno, vamos a comenzar entonces. El día de hoy vamos a seguir con nuestro tema que compete a nuestra clase de homilética y el día de hoy vamos a hablar acerca de tipos de sermones. Básicamente vamos a hablar solo de un tipo, pero vamos a dar la introducción también a otros dos tipos de sermones que hay. Y cuando digo sermones, como les he dicho otras veces, no se centren en pensar de que esta clase es solo para predicadores, por supuesto que no. También es para los que ministran en otras áreas de la iglesia, y son técnicas o son reglas, son instrumentos o como le gusten llamar, para lo que es la composición de mensajes, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que aplicar, busquen pues la manera de aplicarlo en las respectivas áreas donde cada uno de ustedes se desenvuelve. Bien, entonces vamos a considerar brevemente sobre tres tipos de mensajes o de sermones que vamos a estar hablando en lo sucesivo. De hecho, cada uno de estos es una clase en sí, en el futuro. Y en esta oportunidad vamos a hablar brevemente en qué consiste, en términos generales, cada una de ellas. Hoy estaremos hablando de lo que es los mensajes textuales. ¿Cuál es la finalidad de un mensaje textual? ¿Qué es un mensaje textual? Bueno, un mensaje textual se concreta a uno o dos textos que están ahí juntos, ¿no? Muchas veces va a ser un solo texto, en ocasiones serán dos, ¿verdad? Probablemente en algunos casos hasta tres textos que están juntos, que están ahí, o que son paralelos. Paralelos quiere decir que aparecen en diferentes libros, pero literalmente dicen lo mismo, ¿ok? Eh, o también otra forma de conocer o de entender lo que es un mensaje textual es cuando ese texto pues aparece una única vez en la Biblia, pero que encierra, ¿verdad?, un significado muy importante, y nuestra misión es hablar únicamente del contenido de ese texto. Más adelante lo vamos a estar desarrollando. Entonces aquí tenemos la explicación. El textual es el que se limita a exponer y explicar un texto bíblico. Como les acabo de mencionar, ahorita adelante vamos a ver algunos cuantos ejemplos de este tipo de mensajes textuales. Luego también tenemos lo que son los mensajes o sermones temáticos. El, si el mensaje textual se ciñe, se delimita a un texto, el mensaje temático se delimita o se ciñe a un tema. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo rápido de los dos. Un mensaje textual puede ser el ejemplo Juan 3:16, ¿no? Por ejemplo.
Juan 3:16, hablar únicamente acerca de ese texto. Pero en un mensaje temático estaría yo hablando acerca de un tema, por ejemplo, la fe. Ese sería el tema, ¿no? O puedo hablar del arrepentimiento, ¿ok? Puedo hablar del bautismo, puedo hablar de la regeneración. Es un tema, ¿no? Por eso se llama temático. Voy a desarrollar todo lo que la Biblia dice en el Antiguo y el Nuevo Testamento acerca de ese tema y voy a sacar fuentes textuales de todas las partes posibles de la Biblia. Voy a tratar también de reforzar con ejemplos para que se entienda la explicación acerca de ese tema que se está tratando de desarrollar, ¿no? Entonces, por eso se llama este mensaje temático, porque está desarrollando todo un tema. Aquí les voy a, puede llamarse tema, puede llamarse doctrina, ¿eh? Algunos prefieren llamarlo sermón doctrinal, ¿verdad? Y en otras ocasiones se va a llamar pues sermón temático. Básicamente es lo mismo. Y aquí quisiera también agregar, en alguna ocasión les dije, la palabra texto se viene de la palabra textura y que en su raíz etimológica más simple significa hilo o hebra. Entonces, cuando yo desarrollo o tú desarrollas, por ejemplo, un mensaje temático, estamos agarrando todos los textos o hilos que hablan en relación a ese tema y al final lo que vamos a hacer es algo así como este, confeccionar un, una tela, ¿verdad? Y ese resultado final de esa tela, que se compone de muchos hilos, pues viene siendo, ¿verdad? Una doctrina o viene siendo un tema. No sé si queda clara esta explicación que estoy dando, pero es una manera de ver una doctrina. Una doctrina se compone de muchos hilos o de muchos textos, ¿de acuerdo? Y por último, eh, pues tenemos lo que son los mensajes expositivos. Los mensajes expositivos, estos lo que se va a hacer es que se van a ceñir a narrar pasajes bíblicos, por ejemplo, como una narración, una parábola, ¿verdad? O un pasaje, ¿verdad? De la Biblia. Tenemos muchas partes de la Biblia en las que podemos ocupar ese tipo de enseñanza. Por ejemplo, un mensaje expositivo, pues vendría siendo, por ejemplo, hablar sobre lo que es el hijo pródigo, ¿no? O la parábola del sembrador, o la parábola de las 100 ovejas. Todos esos se convierten en mensajes expositivos por la simple situación de que se está hablando sobre una narración, sobre un pasaje o sobre una parábola. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, ustedes también ya podrán identificar, cuando escuchen algún predicador, podrán identificar si el sermón fue textual, si fue temático o fue expositivo, ¿no? En base a estas tres secciones que estamos explicando. Quisiera preguntarles, hermano José Luis, Marisela y Sandra, ¿hay alguna duda? Um, ¿Algo que no haya quedado claro? Por favor, indíquenme en el chat, coméntenme si algo no está siendo claro lo que estoy explicando. A veces uno lo tiene demasiado claro, pero quizás no lo explica uno tan claro como debiera. Pero si hay alguna duda o algo que no haya explicado, pues háganmelo saber con toda confianza, ¿eh? Incluso se vale interrumpir, ya saben, si alguna vez no se comprende algún concepto o alguna explicación, pueden hacérnoslo saber a través del chat. Ok, muy bien, hermano José Luis. Espero que, no sé, mi hermana Marisela, mi hermana Sandra, si estén escribiendo o tengan alguna duda o algún comentario, ¿no? Mientras, si es que están escribiendo, voy a pasar a la siguiente diapositiva.
Y bueno, vamos a entrar entonces ahora sí a lo que es el mensaje textual tal cual. Creo que ha sido sencillo de entender lo que comprende este mensaje, lo que significa o comprende el mensaje textual. Y bueno, este tipo de mensaje se centra en hablar en todo lo que contiene el texto y todo lo que se desarrolla es para reforzar solamente lo que el texto refiere. O sea, inicio con ese texto y de ahí todo el desarrollo no me voy a salir, me voy a quedar dentro de ese texto. Todo mi mensaje va a girar en torno a ese único texto. No significa esto que no podamos citar otros textos, ¿no? No significa eso. Sí, claro que podemos citar otros pasajes, otros textos, pero todo lo que nosotros estamos hablando es para reforzar lo que desde el texto de donde partimos, ¿no? Eh, Ahorita vamos de una vez, voy a poner unos ejemplos. Creo que traigo 3 ejemplos. Aquí vamos a ver el primero. Por ejemplo, este. Este es un ejemplo de cómo sería una exposición de Juan 3:16. ¿Okay? De hecho, este hasta puede ser interesante tanto para un sermón en el templo como para una escuela de niños, una clase para niños, ¿verdad? O quizás adolescentes también, se les puede dar este contenido utilizando únicamente este solo texto que es Juan 3:16, ¿verdad? Entonces aquí, sin salirnos del contenido de este verso, se disecciona el texto en diferentes partes y yo no sé quién fue la primera persona que hizo este trabajo aquí con este texto, pero me ha gustado desde que yo lo leí la primera vez, me ha gustado mucho, ¿verdad? Se dice que Juan 3:16 es el corazón de la Biblia. Otros dicen que Juan 3:16 es el Evangelio en chiquito, ¿no? Está todo el Evangelio contenido en este solo versículo. Entonces comienza con lo que es una expresión, ¿verdad? Porque de tal manera. Y luego se explica que es la medida más grande. Fíjense, por ejemplo, el Espíritu Santo no pudo, no es que no haya podido, sino más bien que no existe en el lenguaje humano una forma de poder expresar o medir el amor de Dios. No hay forma de medir con nuestro lenguaje, ni con nuestro entendimiento, ni con nuestras capacidades. No hay manera, no hay forma de medir lo que Dios hace. Bienvenido, hermano Miguel Ángel. Me da gusto que ya estés aquí. Entonces el Espíritu Santo inspira a Juan y entonces dice, para poder medio expresar o la expresión más cercana a la grandeza del amor de Dios, se utilizó esta frase, porque de tal manera, esa tal manera es una expresión que se extiende hasta donde ustedes quieran extenderla, ¿verdad? Eh, Vuelvo a repetir, como no hay forma de medir esa acción de Dios, se dejó en una expresión abierta de tal manera. Entonces, por eso se dice, esta es la medida más grande, ¿verdad? Yo pudiera preguntar a ustedes, por ejemplo, ahorita, ¿de qué tamaño es el amor de Dios? ¿Cómo pudieran ustedes medir el amor de Dios? ¿No? ¿De qué tamaño es la misericordia de Dios? ¿Cómo medirías tú eh, la salvación que el Señor hizo con nosotros? Bueno, pues de una vez les voy a decir, no hay forma, ¿verdad? No hay forma de medir. No existe una medida, no se ha inventado.
y no va a haber jamás, ¿no? Entonces, por eso el Espíritu Santo utilizó esta frase de una manera tan sabia que quedó simplemente así como una larga expresión de, de la acción salvadora de Dios, de tal manera. Luego viene lo que, lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Eh, se cita el amor de Dios y entonces se explica también como el sentimiento más grande, ¿no? Todo tiene que ver con grandeza, si ustedes se fijan, todo está presentado con grandeza, pero no hay forma de medir nada de esto, no hay forma de medir todo lo que está encerrado en Juan 3:16, simplemente son expresiones que nosotros como humanos podemos entender, pero no hay una medida exacta tal cual. Luego Dios, el ser más grande, al mundo, es el grupo más grande, el grupo de personas más grande, que ha dado, ¿verdad? Pues otra vez la expresión, ¿verdad? Eso es lo que Dios le... si se fijan, una de las cosas en las que Dios se entretiene, voy a usar esa palabra, o en las que Dios se ocupa todos los días con ustedes y conmigo, es en darnos cosas. Esa es una verdad. Una de las actividades constantes que Dios hace día tras día, con todo tanto con los ángeles como con los humanos, es dar. Esa es la actividad principal de Dios. Dios siempre está dando. Siempre, siempre, siempre está dando. Es la actividad preferida de Dios, dar, ¿verdad? Entonces, por eso aquí Juan no quedó excluida, que ha dado, ¿verdad? Este, Esa es la expresión y la actividad favorita de Dios. ¿Qué fue lo que dio? Bueno, dice aquí a su hijo unigénito, ¿verdad? Y esta se convierte precisamente en la dádiva más grande que hemos recibido de parte de Dios. Podríamos recibir oxígeno, podemos recibir alimento, podemos recibir calzado, salud, otras cosas, pero ninguna, ninguna de estas cosas se compara con el que Dios haya dado a su Hijo unigénito por nuestra salvación. Eh, Luego viene para que todo aquel, en la inclusión más grande, eh, como dice la Escritura, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El que en él cree, ¿verdad? Es la sencillez más grande, quiere decir que ser salvo no es complicado. Ser salvo es una cosa muy sencilla. Es bien fácil salvarse. Es bien, bien. No pudo Dios idear una forma más sencilla de salvar al mundo, de que el mundo se salve, que por el solo hecho de creer, ¿verdad? Por eso eh, decimos, ¿verdad?, que Dios ideó un sistema de salvación súper sencillo. Todo aquel que en él cree no se pierde, más tiene vida eterna. Entonces, más fácil no lo pudo haber hecho Dios. Luego, que no se pierda, que pues se presenta aquí como la desgracia más grande. Y por último, más que tenga vida eterna, que al final se convierte en la posesión más grande. Muy bien, todo esto que comento ahorita, ¿verdad? Es una pequeña síntesis de lo que sería un sermón, un mensaje, una escuela para niños, una clase para niños, a partir de un método, ¿verdad? Que es el método textual, ¿verdad? A veces no necesitas 20 ni 30 textos para poder dar un mensaje. Es más, a veces hasta basta una sola palabra de un texto, ¿no? Que nos va a proveer de un contenido y de un mensaje vasto. En la clase de ayer que teníamos con discipulado, ¿verdad? Decía el hermano que el discípulo es una persona que está sellada con la palabra de Dios y que está comprometida. Cuando nosotros reunimos esas características y tomamos la palabra de Dios en nuestras manos,
Créanme que basta una sola palabra, basta un solo texto para que el Espíritu Santo te inspire, ¿verdad? Para tus niños, para tus jóvenes, para la iglesia, y de ahí nosotros, ¿verdad? Podamos ser instrumentos útiles en las manos del Señor, ¿no? Entonces, el mensaje textual, hermanos, es de los más simples que hay, ¿no? Es de los más sencillos, ¿sí? Para que nosotros podamos utilizar esa, pues esa técnica, ¿no? O esa forma de predicación, ¿no? Y no nos metamos muchas veces también. Yo aconsejaría, si no somos muy letrados o muy dados al estudio o muy profundos en el conocimiento bíblico, este sería el mejor método de enseñanza que nosotros pudiéramos utilizar, el textual, ¿verdad? Porque se ciñe al contenido de un solo texto y es muy simple, ¿no? Es muy sencillo. No sencillo y simple significa menos importante, pero significa, ¿verdad?, que es lo que más se facilitaría para poder compartir. Ahora, aquí tengo otro ejemplo. Este parte de Esdras 7:10, ¿verdad? En amarillo están señalados los puntos que se van a discutir en este mensaje, ¿no? Eh, Primero se habla de Esdras habría preparado su corazón. Luego, ¿para qué preparaba su corazón? Bueno, pues para inquirir. Inquirir quiere decir estudiar, buscar, comprender, entender. Perdón, y una vez que eso sucedía, él estaba listo para cumplir y no solamente iba a ser algo que iba él a estudiar, a inquirir y cumplir para sí mismo, pero que también él estaba dispuesto para enseñar, ¿verdad?, a Israel. Entonces, de aquí podemos, ¿verdad? Eh, en todas las áreas, vuelvo a esto, yo soy muy insistente en esto, ya se habrán dado cuenta, en cualquier área donde ustedes estén sirviéndole al Señor, se puede aplicar estas formas de exposición bíblica para que ustedes hagan claras, sencillas, las enseñanzas con sus oyentes, ya sean niños, adolescentes, jóvenes o adultos, ¿no? Entonces, este sería otro texto que se prestaría muchísimo a un mensaje textual, ¿no? Ya no me meto yo en más textos, sino con este tengo mucho material, ¿verdad? Para poder presentar una enseñanza a mis oyentes. Luego vamos a pasar a otro ejemplo, que es también, en este caso, Isaías 9:6, que creo es del conocimiento de la mayoría de ustedes. Aquí viene otra vez un poquito de la explicación de lo que es un sermón textual. ¿En qué consiste? Pues consiste en tomar un texto, como dijimos, y sujetarse a las divisiones que el mismo presenta. Este, es- Aquí hay una frase que dice, sin texto no hay sermón, ¿no? Es obvio, es obvio. ¿Cuál es el propósito? Los propósitos, pues descubrir el sentido exacto de lo que los autores inspirados dijeron y discernir, ¿verdad?, la explicación práctica de su mensaje para nuestros días. Entonces, si tomáramos Isaías 9:6, bueno, pues estaríamos sujetándonos a las cualidades del Mesías, ¿verdad?, que están aquí señaladas: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y yo creo que estas 5 cualidades, digo, que hasta cada una de ellas se prestaría para un mensaje particular, ¿verdad? Y hasta muchos mensajes, ¿no?, podrían salir de este solo texto, pero bueno, pues como nos ocupa ahorita lo que es un ejemplo de un mensaje textual, pues este es otro texto, ¿no?, se prestaría muchísimo para desprender o desarrollar un mensaje textual. Ahora, vamos a hacer una pequeña
esta interacción, ustedes y yo, y quisiera que piensen un breve instante si tienen algún texto en mente que pudiera servir para desarrollar un mensaje textual. Les voy a dar unos segundos y por favor pueden ponerme la cita ahí en el chat y si tienen en mente algún ejemplo de algún texto que pudiera cumplir como base para desarrollar un mensaje textual. Así que hermano José Luis, hermana Marisela, hermano Miguel Ángel, hermana Sandra, por ahí hagan memoria. Y hay muchísimos textos, muchísimos, muchísimos. Casi que cualquier texto puede servir para desarrollar un ejemplo, un mensaje textual. Pero yo quisiera que interactúen un poquito conmigo y me dijeran como qué texto pudiera servirles a ustedes para desarrollar un mensaje de estas características, ¿no? Este, piensen en los evangelios, si gustan, piensen en las cartas. Romanos 5:8, por supuesto que es un texto excelente, hermano José Luis. Déjame recordarme, si no mal recuerdo, dice, mas Dios encarece su caridad. Romanos 5:8, ¿verdad? Mas Dios encarece su caridad. Es ese, hermano José Luis, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Este, por ahí el resto de los hermanos, no sé si tengan en mente algún otro. Gracias, hermano José Luis. Aquí mi esposa me está haciendo dudar. Bueno, a ver, por ahí quisiera que los demás hermanos también participen para que no se convierta esto nada más en un monólogo. Este texto que nos cita el hermano José Luis es un texto muy bueno, ¿verdad? En el momento de enseñar, de compartir en forma textual, ¿no? Me tengo que dar por vencido con los demás. Hermana Marisela, hermano Miguel, hermana Sandra. Bueno, igual si siguen pensando, por ahí pueden ponerlo, pero si no, ahorita al terminar la clase, pues les invito a que piensen en algún texto o busquen en su Biblia algún texto que pudiera servirles para este efecto que estamos hablando, ¿no? Una clase, un sermón, un mensaje que pudiera servirlos a partir de un solo texto. Bien, voy a terminar cerrando con algunas ayudas recomendadas para lo que es el asunto de la enseñanza y de la predicación. Bueno, aquí nuestro hermano Miguel Ángel nos está citando Juan 1:12. Si no me recuerdo, lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas todos aquellos que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Es un texto también muy útil, muy interesante. Este, excelente, hermano Miguel Ángel. Muchas gracias también, Dios le pague. Este, perfecto, muy bien. Qué bueno que están citando textos que me sé porque no crean que me los sé todos. Yo creo que son los únicos que me sé de memoria. Bien, voy a recomendarles algunas cosas, hermanos y hermanas, para lo que es nuestro, no solo para nuestro estudio bíblico y personal, pero también para la preparación de mensajes. A veces hay por ahí algunos errores nuestros cuando predicamos por ciertos desconocimientos. Yo estoy seguro que he cometido muchos errores en alguna ocasión. Algunos afortunadamente los he corregido, otros no los sé. Pero yo les recomendaría las siguientes cosas. Número uno, traten siempre de utilizar la etimología. La
etimología es el estudio de la raíz de las palabras, ¿no? Si encuentran, por ejemplo, digamos, la palabra pecado, ¿no? Hay muchas palabras, miren, voy a hacer un paréntesis. Hay muchas palabras que utilizamos en nuestro lenguaje cristiano y las citamos y las cantamos y las escuchamos, pero les aseguro que si hacemos un pequeño test dentro de la iglesia sobre el significado de esas palabras, una gran cantidad de hermanos no va a saber ni siquiera lo que significa. Ahí les va, les voy a poner unas cuantas. Por ejemplo, la palabra redención. ¿Qué significa la palabra redención? ¿No? Hay hermanos que la citan, la cantan, la hablan, la leen, pero no saben definitivamente ni por dónde viene, ni qué significa, ¿no? Muchos lo relacionan simplemente con salvación y hasta ahí, pero por supuesto que es muchísimo más que eso. Y si nosotros sabemos qué significa, por ejemplo, la palabra redención, buscamos su etimología, esto nos va a servir bastante para poder explicar la obra que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también en Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La palabra justificación, ¿verdad? Es otra palabra también que mucho se escucha, mucho se canta, pero muy pocos saben en realidad lo que significa esa palabra. Entonces yo les recomiendo mucho, hermanos, hermanas, tenemos ahorita la herramienta muy útil que es el Internet, donde cualquiera de nosotros puede buscar la etimología de esas palabras, ¿no? Llegar a la raíz de una palabra nos arroja mucha luz, muchísima luz, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra pecado, ¿verdad? La palabra pecado viene de una raíz que se llama amartía, en griego, y amartía, ¿verdad? Si no me recuerdo, significa errar el blanco. Entonces, de ahí podemos desprender toda una enseñanza, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que es y lo que significa el pecado. Y después, si quieren, se puede pasar a lo que son las consecuencias del pecado, ¿verdad? Pero conocer la raíz de una palabra nos provee de mucha ayuda, de mucha luz para poder explicar hasta una clase, o sea, déjenme volver a insistir, hasta un niñito le podemos explicar, este, digo, por ejemplo, la maestra de los niños puede elaborar un tiro al blanco, todos sabemos lo que es un tiro al blanco, ¿no es cierto? Puede elaborar unas flechitas ahí de cartón o de palitos y entonces puede explicar que el pecado es fallar, ¿verdad? Puede poner a los niños a tirar el blanco y cuando los niños fallan, ¿verdad? Se le explica, bueno, cuando tú fallas, ¿verdad? Eh, es, es como cuando nosotros le fallamos a Dios, ¿verdad? Cuando no le damos al blanco, ¿verdad? Cada que hacemos algo malo es fallarle a Dios, ¿verdad? Estamos fallándole aquí al blanco, ¿verdad? Entonces, se puede aplicar en todos los niveles, se puede aplicar, ¿no? Y para eso nos va a servir la etimología de las palabras. Siempre yo, por ejemplo, en mi celular o en mi computadora, tengo un diccionario que también, que si están apuntando, les recomiendo que lo apunten. Aquí se los voy a poner en el chat. Es el diccionario Strong. Este diccionario Strong, eh, hay Biblias que ya lo traen integrado. Entonces yo busco la palabra, por ejemplo, la palabra arrepentimiento, ¿no? Y el diccionario Strong lo que va a hacer es que me va a llevar hasta la raíz de donde viene esa palabra, ¿no? Y la raíz a donde me lleva me va a dar una palabra en hebreo, si es que la hay, una palabra en griego, también si es que la hay, y luego me va a dar los posibles significados y el significado principal y las aplicaciones de esa palabra, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a obtener mucha luz de lo que significa esa palabra, ¿no? Y de ahí se desprenden muchas enseñanzas. Yo lo hago muy frecuentemente y me apoyo muchísimo en la etimología de las palabras. Número dos,
es recomendable tener diversas versiones de la Biblia, ¿no? Podemos tener una versión favorita, por ejemplo, la que más usamos nosotros es la Reina Valera, versión antigua, 1909. Hoy ya se está usando mucho la 60, igual no hay problema. Este, Puede que tengan ustedes una versión favorita, pero siempre es recomendable tener varias versiones de la Biblia para poder comparar y obtener más luz acerca de un texto, ¿no? Es increíble, pero por supuesto que ayuda mucho comparar el lenguaje entre una Biblia y otra, y a mí me ha ayudado mucho a comprender el significado de textos, el significado de palabras, ¿verdad? Solo leyendo este, una versión a otra. Por ejemplo, en la versión antigua, en 1909, encontrarán ustedes la palabra concupiscencia, ¿verdad? Y en las versiones más modernas van a encontrar que dice deseos carnales. Y bueno, pues se aclara muchísimo ahí, ¿verdad? El significado de esa palabra. Es lo que comentaba ya hace un momento, ¿no? En la etimología. Muchos han escuchado muchas palabras hasta el cansancio, pero no saben muchos hermanos realmente qué significa esa palabra, lo que contiene, vaya. Entonces, esa es una recomendación, ¿verdad? Para todos nosotros. Número 3, proveernos de un diccionario bíblico para encontrar tanto los significados de la raíz y los significados actuales. Este, eh, Se recomienda por ahí siempre contar con diccionario bíblico para consultar este, pues a veces van a encontrar palabras, ¿verdad? A veces van a encontrar que el diccionario hace referencia a ciertos pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, les voy a poner a prueba, por favor no me hagan trampa. Hay un versículo de la Biblia, por ahí si no mal recuerdo, en Mateo, dice, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un almud. Entonces, la palabra almud la hemos leído muchas veces hasta el cansancio, pero muy pocos saben lo que es un almud. Bienvenido, hermano Oscar. Me da gusto que te nos unas. Gracias a Dios. Sin que me digan el significado de la palabra almud, este, señálenme cualquiera de ustedes con un sí o con un no si saben lo que significa esa palabra. A ver, cada uno de ustedes. Un sí significa sí sé y un no pues significa no sé. Hermano Miguel dice que cree, bueno, agarró un intermedio. Hermano José Luis dice que sí, la hermana Marisela dice que no. Este, Hermana Sandra, ¿tú sabes qué significa la palabra almud? Dice que no. Hermano Oscar, ¿tú sabes lo que significa la palabra almud? Este, Vuelvo a citar ese texto, ¿verdad? Les llevo la cita. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un almud. ¿Verdad? Bueno, pues, bueno, voy a esperar al hermano Oscar. Hermano Oscar, no le estés buscando en internet, hermano Oscar, nomás quiero saber si sí sabes o no. Eh, Les voy a decir, la palabra almud, ¿alguno de ustedes conoce los cuartillos con los que se mide el maíz? Las cajitas de madera con las que se mide el maíz. En algunas regiones se utiliza y se le llama cuartillo, ¿verdad? Eso es, hermano Miguel Ángel, hermana Marisela, eso, muy bien, hermana Marisela. Sí, hermana Sandra, ¿has escuchado alguna vez, has visto ese instrumento, ese cuartillo, esa cajita de madera con la que se mide? En algunas regiones miden por litros, se le llama litro, así lo he escuchado yo, otros le llaman cuartillo, ¿verdad? No sé qué otro nombre se le da en otras partes. Bueno, esa cajita de madera es el almud, ¿verdad? Entonces lo que el Señor dice, nadie enciende una vela, supongamos que, a ver, mi dedo, supongamos que es la vela, y en mi mano, mi otra mano es el cuartillo, la cajita esa. Entonces el Señor estaba diciendo, nadie enciende una vela y la mete adentro de esta caja, ¿no? Ese es el significado del texto.
sino que dice que al contrario, agarramos la vela y la ponemos en alto para que alumbre. Bien, pues ahí a ustedes, los que no sabían que era un almud, ahora este texto debe de estar cobrando más significado para ustedes con esta sencilla explicación. ¿De acuerdo? Entonces ahora ustedes ya pueden decir, entonces a eso se refiere, que el Señor... A mí me han dicho muchas veces, hermano, almud no es una almohada, o almud es no sé, me han dicho un millón de cosas que no, no tienen nada que ver, pero ese es el almud, ¿no? Y para esto es una mesa, algunos debajo de la mesa. Este, para esto es el diccionario bíblico, hermanos. No hagan confianza de que, bueno, yo ya he leído la Biblia muchas veces. Les voy a hacer el reto, les voy a poner ahí un archivo de unas 20 palabras en la plataforma y es sorprendente la cantidad de cosas que leemos y no sabemos. Entonces, como enseñadores estamos obligados a estudiar cada vez más para poder tener luz en nosotros de la palabra y esa luz compartirla a los oyentes, ¿no? Si no, nuestros oyentes van a estar igual que nosotros. Luego también está la recomendación de usar manuales y comentarios bíblicos, pues para conocer varios tipos de aplicaciones de las verdades del texto. Dentro de estos también les quiero recomendar, creo que ahí en la plataforma les dejé un manual de usos y costumbres. Ahí está disponible en mi sección, en la sección de homilética, usos y costumbres de las tierras bíblicas. Ese también es muy recomendable, ¿no? Todo esto, los manuales, comentarios, usos y costumbres, pues porque eso nos va a arrojar mucha luz, ¿verdad? Eh, ¿En qué me serviría a mí tener un libro de usos y costumbres? Pues por ejemplo la palabra redención, ¿verdad? La palabra redención cobraría mucho significado si yo me pusiera a estudiar en un manual, en un diccionario, en un comentario bíblico, esa sola palabra, se los aseguro, cobraría muchísimo más significado cuando nosotros la estudiamos, la entendemos y la comprendemos, y entonces estaremos habilitados para enseñar de una manera más eficaz. Y por último, bueno, lo que son las Biblias de estudio, ¿verdad? Hay muchas Biblias de estudio por ahí circulando. Yo no me apego a ninguna, así como que de aquí no me suelto, ¿no? Tengo varias, la Scofield, este, no recuerdo el nombre de otras más, la Thompson y varias que por ahí están. Y bueno, pues ¿para qué nos sirve una Biblia de estudio? Pues para comparar las interpretaciones o los comentarios que dan, ¿verdad? Cada uno de los escritores y de ahí recogemos el mismo efecto, ¿no? Más entendimiento, más luz, este, más aplicaciones también al texto bíblico y bueno, es una manera de enriquecer nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, esto debe ser obligatorio, hermanos, hermanas. Los que ya están enseñando desde niños hasta adultos, es obligatorio para ustedes, ya no es opcional. Este, yo les invito y les exhorto, les animo a que se empiecen a hacer de estos materiales. Todo esto que les estoy diciendo ya no tienen que gastar ni un solo peso. Cuando yo comencé el ministerio allá por el 92, tuve que gastar mucho dinero en Biblias, en manuales, en comentarios, en diccionarios. Hermanos, hoy todo está gratis. Ahí en Internet hay muchas cosas que están gratuitas, están a su disposición. Es cuestión de darle una navegadita por ahí al Internet y les aseguro que todo esto lo van a encontrar de una manera gratuita para, pues, para que lo utilicen, hermanos, en sus respectivos estudios bíblicos y estudio personal de la palabra del Señor. Muy bien, bueno, pues hasta aquí, hermanos, esta clase que hemos tenido el día de hoy. Yo espero que haya sido de bendición, haya sido de utilidad para cada uno de ustedes. Aprovecho este momento antes de que se desconecten
La semana que entra es la semana de la Junta de Pastores. Entonces yo no voy a estar en la Junta de Pastores, no me va a ser posible ir, tengo otro compromiso que atender. Pero tenemos dos pastores que sí van a estar presentes por allá, que es el hermano Guillermo. Él todavía da su clase el viernes, este viernes. Estoy hablando de la semana que entra. Tenemos la clase de el hermano Asael, que es la de Doctrina de la Salvación. Esas dos clases no se van a poder dar, pero la que sí se podrá dar es la de nuestro hermano David Núñez con discipulado. Y en lo que respecta a mí, voy a hacer todo lo posible porque también se las pueda dar. De hecho, la voy a dejar ahí en el calendario agendada. Voy a estar fuera de la ciudad, pero igual voy a hacer todo lo posible por dársela donde quiera que ande para que tengamos al menos esas dos clases la semana entrante. Pero lo que sí no se podrán dar serán la de Doctrina de la Salvación y la de comentario de Juan, la de los hermanos Asael y del hermano Guillermo. Ok, hermanos, pues eso es todo de mi parte. Que la paz de Dios sea con todos. Dios les bendiga, hermano José Luis, hermana Marisela, hermano Miguel Ángel, hermano Oscar, hermana Sandra. Que tengan una noche de bendiciones, que descansen, que sean rico. Dios les bendiga a todos y les guarde en su bendito amor.